Vamos a ver qué está aquí. Vamos a poner Espíritu de Dios. Eso está excelente. No sé si se escuche la música de acuerdo conmigo, no me importa, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Padre, te alabo, Señor, te bendigo, Dios mío, en esta tarde, Señor. Tú eres grande, tú eres fuerte, Señor. Tú eres poderoso, Señor, glorioso Rey. Te alabamos, Señor, en esta tarde, Dios mío. Te exaltamos, Padre, en esta tarde, Señor. Oh Dios Santo, te reconocemos como el único Dios, como el único Rey, Rey que vive por los siglos de los siglos, el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Grande, grande y majestuoso Rey. Te alabamos y te bendecimos, oh Santo Dios. Damos a ti la gloria y la honra, porque solo tú eres digno. Ahí el que se va conectando, conéctese conmigo. Tengamos comunión los unos con los otros. Comencemos a clamar juntos, unánimes, en esta oración. Bendito el nombre del Señor. Padre, en esta tarde, Señor, yo te presento cada vida, te presento mi casa, te presento a mi esposa, te presento a mi hija, te presento a mis vecinos, te presento a cada cliente que entra en esta tienda. Señor, yo te presento, Dios mío, incluso a mis 3 perros, Padre. Te presento, Dios, a mis vecinos, Señor. Te presento todo lo que rodea este sitio, Dios. En el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, declarando este sitio como tu estandarte, como tu bandera, Padre. Descanse tu presencia en este lugar. Señor, llena mi vida, llena mi espacio, llena mi casa, Señor. Todo lo que hay en este lugar, úngelo, Dios mío, con tu Santo Espíritu. Permite que todo lo que hay en este sitio, Padre, sea de bendición para bendecir, Señor. Permite que lo que hay en este sitio, Dios, represente tu presencia. Que todo lo que hay en este lugar esté sellado con tu nombre. Queremos ser instrumentos de bendición, queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Mi hermano, mi hermana, en el templo dice que había aspersión de sangre, habían rituales de santificación, incluso para todos los utensilios que iban a ser usados por los sacerdotes allí en el templo. Todos los utensilios de los cuales iba a hacer uso el sumo sacerdote eran lavados, ¿sí?, por medio de ritos. Nosotros somos lavados por la sangre del Cordero. Y en esta tarde, yo te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. A la personita que hay aquí la bendigo en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Si usted cree que usted puede ser bendecida por mi Señor Jesucristo, allí donde está, disponga su corazón y disponga su vida. Permítale al Señor obrar en usted. Permítale al Señor obrar en su vida. Llene, Señor, nuestras vidas. Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, en esta tarde, Padre, en este lugar, Señor, en el lugar en que me escuchen, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu presencia sea llenándolo todo, Dios mío. Cobíjanos con el manto de tu gloria, cobíjanos con el manto de tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre, permítenos escuchar tu palabra. Señor, permítenos que tu verdad nos sea revelada en esta hora, Señor. Quita la venda, Padre, de nuestros ojos.
Quita la venda, Señor, que no nos permite ver más allá de nuestra carne, más allá de lo que nosotros percibimos humanamente. Quita la venda, Dios mío, para poder mirar más allá, para movernos y comenzar a movernos en fe en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, llénanos, llénanos, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Todo obstáculo, Señor, que impide que tu presencia se pueda sentir en el nombre de Jesús, Señor, la reprendemos. Todo obstáculo, todo muro cae derribado ahora en el nombre de Jesús. Toda cadena se rompe en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Todo lo que no proviene de ti, hoy lo declaramos sin fundamento. Todo lo que representa enemistad contigo, y lo declaramos sin autoridad en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Señor, te pido, Dios, en esta tarde, ensancha nuestro territorio. Te pido, Dios, manténnos en tu mano, en tus poderosas manos, y guárdanos de todo el mal, para que el mal no nos dañe, Señor. Guárdanos de toda tentación, guárdanos, Señor, de todo peligro. Todo espíritu de muerte hoy lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Todo espíritu de resentimiento, de odio, en el nombre de Jesús, lo declaramos sin fundamento ahora, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias, Dios mío. Voy a proceder a leer la palabra. Señor, yo te pido que seas tú hablando. Yo te pido que seas tú trayendo revelación, que sea tu Santo Espíritu trayendo instrucción, corrigiendo errores, derribando falsas doctrinas en el nombre de Jesús. Que la verdad prevalezca, que la luz prevalezca sobre la mentira en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Te alabo y te bendigo. Señor, en el nombre de Jesús. Israel Copas, Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Bendiga incluso mi hermano que me está escuchando, bendiga incluso a sus enemigos. En el nombre de Jesús, que nosotros estamos llamados a ser bendición sobre las naciones, no maldición. En el nombre de Jesús vamos a bloquear a este individuo. Silenciémosle la cuenta en el nombre de Jesús. Sencillo, listo. Así se hace, mi hermano. Dice la palabra de Dios: a oídos, a palabras necias, oídos sordos. A palabras necias, oídos sordos. Hay que aprender esto, mi hermano. Usted y yo no nos podemos rebajar al mismo nivel de algunas personas, porque usted y yo debemos marcar la diferencia como creyentes. ¿Sí? Como discípulos de Cristo, usted y yo debemos marcar la diferencia. Debemos andar como Él anduvo. Ser mansos en el nombre de Jesús, enseñar con humildad, movernos en el amor de Cristo, tener el carácter de Cristo, llamar a lo bueno bueno, a lo malo malo, llamar al pecado como se debe llamar a la santidad y enseñar la santidad, mi hermano, porque de nada nos sirve ser oidores sino hacedores de la palabra. Bueno, mis hermanos, estamos en el Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, el discípulo amado. Ayer hablábamos un poco acerca de lo que Juan quería enseñar con su evangelio. Hablábamos del propósito del libro de Juan, el Evangelio de Juan, ¿cierto? Estamos allí en Juan 20. Hola, mi hermano David, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Voy a invitar a mi hermano David a que suba. Bendito el nombre del Señor, para que nos acompañe mi hermanazo. Sí, mi hermano, muy buena tarde, Dios te bendiga. Me acompaño, hermano, como oyente, porque estoy pintando la casa. Gloria a Dios. Hágale, mi hermano, que apenas tenga el tiempito, nos acompaña con un comentario. Sí, que la idea es pues participar aquí, y mi hermano sabe, mi hermano conoce. Bendito el nombre del Señor. Bueno, entonces estamos, mi hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Pero antes de comenzar, quiero leerles lo que dice el capítulo 20, verso 30 y verso 31. Dice de la siguiente manera, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces ayer, mi hermano David y oyentes, ayer estudiábamos los primeros 5 capítulos de Juan.
en los cuales nosotros veíamos el propósito del libro, Juan presentando a Cristo desde antes de su encarnación, ¿cierto? Hablando de Cristo en su preexistencia, diciendo que Jesús era el verbo de Dios, ¿sí? Poniendo a Jesús como el mismo Dios, estableciendo de principio que Jesús posee la misma naturaleza del Padre, pero estableciendo también la distinción entre el Hijo y el Padre. Veíamos el testimonio de Juan diciendo, ojo pues lo que dice, diciendo, el propósito del libro es que usted reconozca a Jesús como el Cristo, es decir, como el ungido, es decir, como el enviado del Padre, ¿sí? Y que al mismo tiempo reconozca a Jesucristo y confiese que Él es el Hijo de Dios, conforme a sus cartas. Recuerde que Primera de Juan, capítulo 4, verso 14 y verso 15, nos da detalladamente la idea o la confesión que nosotros debemos realizar, y la confesión es la siguiente, ¿sí? Dice, si tú confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en ti y tú permaneces en Dios. Aleluya. Entonces vemos desde el primer capítulo de Juan, mis hermanos, vemos a Juan el Bautista, ¿cierto? Dando testimonio, capítulo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 34, dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Vemos que ese relato de Juan el Bautista tiene que ver con el bautismo de Jesucristo, en donde él dice, vi al Espíritu Santo descender como paloma, ¿sí? En donde vemos en Mateo, en Marcos y en Lucas el testimonio del Padre. ¿Recuerda qué dijo el Padre? El Padre dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. En otras escenas dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿sí? Esta voz la escuchamos en el Getsemaní, la escuchamos en la transfiguración y en otras partes. Bendito el nombre del Señor. Vemos también a Natanael ahí mismo en el capítulo 1 diciendo, este es el Cristo, y confesando el Hijo de Dios, ¿sí? Vemos también bendito el nombre del Señor, a otros personajes en el capítulo 5, pero para resumir, les voy a leer lo que dice el capítulo 5, verso 30, dice lo siguiente. Capítulo 5, verso 30 del Evangelio de Juan, dice así, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Verso 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces vemos en el capítulo 5, del verso 33 al verso 35, del verso 33 al verso 47, 4 testimonios a favor de Cristo. El primero de esos testimonios es el de Juan el Bautista. El segundo de esos testimonios, verso 36, es las obras mismas de Jesucristo. El tercer testimonio es el testimonio del Padre. Lo voy a leer, verso 37 y 38, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Tenemos el testimonio, como punto número 4, el testimonio de las Escrituras. Cuando el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre, ojo pues a este versículo, lo interesante, mi hermano David, y quienes me oyen,
Verso 43 del capítulo 5 del Evangelio de Juan dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Mira qué interesante, mi hermano David, cómo la unicidad queda refutada cuando nosotros escudriñamos las Escrituras. ¿Sí? El Señor Jesucristo muy claramente está diciendo que no viene en un nombre propio, ¿sí? Sino que Él viene buscando la gloria del que le envía. Él viene buscando la gloria de su Padre y deja claro, ¿sí? Yo he venido en nombre de mi Padre. Y dice, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Qué tremendo que los unicitarios hoy están recibiendo a un Jesús que habla en su propio nombre, cuando Jesús, las escrituras mismas me están mostrando que Él viene a revelar al Padre. Sí, es decir, que Él no busca su gloria, Él no viene a hacer su voluntad, como dice el verso 30, no busco mi voluntad, dice, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Un versículo que podemos referenciar allí en el Getsemaní, cuando Jesucristo orando dice al Padre, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Perdón, mis hermanos. Entonces dice, no penséis, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusarnos delante de mi Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bendito Dios. Comenzamos con el capítulo 6. En el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bendito el nombre del Señor. Bueno, aquí hay una clara referencia en cuanto a lo que muchos creen en lo que tiene que ver con la identidad de nuestro Señor Jesucristo, ya que unos, conforme a lo que estamos leyendo en textos anteriores, en capítulos anteriores, unos ya le habían reconocido como el Hijo de Dios. Otros, como por ejemplo Nicodemo, ya le habían reconocido como maestro. Y aquí en estos momentos unos le estaban reconociendo como profeta. ¿Sí? Y hay una referencia clara a la pregunta que Jesús hace a Pedro en el Evangelio de Mateo, capítulo 16,
verso 16, cuando les dice a sus discípulos, cuando le dice a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Todos los discípulos responden. Unos dicen que es Elías, otros dicen que es Isaías, otros dicen que es Jeremías o alguno de los profetas, etcétera, etcétera. Y Jesucristo pregunta, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y Pedro exclama diciendo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira qué tremendo, mi hermano. Mira qué tremendo, mi hermano, porque estamos hablando del testimonio de los apóstoles. Estamos hablando del Evangelio de Juan, del propósito del libro, del propósito del Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30 y 31. ¿Qué dice Juan? ¿Cuál es el propósito del libro? Que usted y yo creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Juan el Bautista confesó lo mismo. Él dijo, yo doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Natanael, en su llamado a ser discípulo de Cristo, confesó lo mismo. Dijo, este es el Hijo de Dios. ¿Sí? El Padre, cuando Jesús era bautizado, dio testimonio de la misma manera. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí vemos una referencia clara a la confesión de Pedro. ¿Sí? Y qué interesante es que cuando Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús le responde confirmándole lo siguiente y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, el fundamento. Y muchos dirán, sí, es que Pedro es la roca, Pedro es el fundamento sobre el que se edifica la iglesia. Sí, la iglesia católica romana usan este texto como fundamento de su doctrina, pero no, mi hermano, ese no es el fundamento. El fundamento es la declaración de Pedro. El fundamento de la iglesia de Cristo es la declaración, la palabra dicha por Pedro, la verdad expuesta, la confesión de Pedro, mi hermano. ¿Y cuál es la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la confesión de Pedro, mi hermano. Y qué interesante, ya que en las cartas de Pedro nosotros encontramos un testimonio de Pedro acerca de la transfiguración de Jesucristo, y Pedro muy claramente nos está diciendo y nos está confirmando de que esa voz que escuchaban del cielo de parte del Padre era real. Y esa voz que decía, este es mi Hijo amado, bendito el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo. Jesús anda sobre las aguas. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Qué tremenda la declaración de Jesucristo cuando dice yo soy. Una clara referencia al nombre, una clara referencia al Éxodo 3, cuando el mismo Señor dice que el nombre por el cual iba a ser reconocido durante todas las generaciones consecuentes y sobre la historia de la humanidad era el nombre Yuhei Van Hei,
¿sí? Y qué tremendo, porque cuando hay una parte que a mí me llama mucho la atención, mi hermano David, y es cuando van a apresar al Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando vienen a arrestarle y preguntan, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y él dice, yo soy, y todo el mundo se va de para atrás. O sea, yo me imagino el poder de esa expresión en boca de mi Señor Jesucristo. Continuemos. Verso 22 dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar en donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Hermano, fíjate, vamos en el capítulo 6, en el verso 27, y siempre se hace una mención, y una distinción clarísima acerca del Padre y del Hijo. Siempre se mantiene una línea paralela, ¿sí? No estoy queriendo decir que estén separados, que no estén unidos, porque recordemos que los evangelios, en especial el Evangelio de Juan, me enseña que hay una unidad perfecta en el capítulo 17 de este mismo evangelio. Pero en cuanto a la distinción, mi hermano, hay una línea que separa al uno del otro, ¿sí? Y que permite que nosotros diferenciemos al uno del otro. Bendito el nombre del Señor. Y la misma palabra nos expresa esto. Voy a repetir. Dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Punto y coma. Porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién señaló a Jesucristo? ¿Quién señaló a Jesucristo? ¿Quién le da la autoridad a Jesucristo? ¿Sí? Jesucristo hace las señales y dice que las señales que él hace, las hace el Padre por medio de él. Jesucristo dice, no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Una clara distinción. Verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Escuche. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermano, sencillo. ¿Qué tenemos que creer, Josecito? ¿Qué tenemos que creer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Ya hemos leído 6 capítulos del Evangelio de Juan, bendito el nombre del Señor, y todos concuerdan con lo que nosotros estamos enseñando, Josecito. Todos concuerdan con lo que nosotros estamos declarando en medio de la doctrina, ¿sí? O sea que no es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, mi hermano. Josecito, hágame un favor. Lea, mire, en pantalla hay un verso. Léame Juan 7, 28 y léame Juan 8, 42 y comenta. Vamos a seguir leyendo. Verso 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo,
mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ya vamos a llegar a un versículo, vamos a ver si por acá está todavía Josecito. Vamos a ver. Espera, mi hermano, voy a mirar los espectadores. Si acá está Josecito, ya vamos a llegar a un versículo muy interesante. Josecito, y toda la oportunidad de que subas y charlemos de una forma amigable. ¿Sí? Verso 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a dejar ahí, vamos a invitar a Josecito. Vamos a invitar a Josecito. Bendito el nombre del Señor. Josecito, bienvenido, sube. Charlemos un ratico. En el nombre de Jesús. Hola, José, ¿cómo estás? Ok, muy bien, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Igualmente. Fíjate, mi hermano, que el problema de nosotros, mi hermano, es que, bueno, no hemos recapacitado a poder entender que cuando el Señor mismo, con sus propias palabras, Él hablando por medio de Juan, en el capítulo 7, versos 37 y 38, donde dice así, cuando nosotros tomemos la Escritura como dice allí y creamos en Jesús como dice la Escritura, entonces de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Voy a leerlo. Juan 7, 37, 38. Dice así en el nombre de Jesús. Sí. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjese aquí. Para que nuestras vidas corran ríos de agua viva, tenemos que creer como dice la Escritura de Él. Así es. Si la Escritura dice que Él es hijo del hombre, es hijo del hombre, ok. Si dice que es hijo de Dios, es hijo de Dios, perfectamente. Y si también dice que Él es Dios, perfecto. Si ahí dice también que Él es el Padre, perfecto. Tenemos que creer en la Escritura como Él dice. Si nosotros no creemos en Cristo como dicen las Escrituras, según dice, fíjese aquí usted, Juan 3, 16, que hay muchos hermanos que no entienden el texto bíblico. Si nosotros leemos Juan 3, 16, dice así, de la siguiente manera, pongamos atención a lo que dice. Dice, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, pongamos atención el final del texto, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si nosotros vamos a Juan 3:36, dice así, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso le estoy diciendo que tenemos que creer como dicen las Escrituras de Él. De otra manera no vamos a ser salvos. Así de sencillo. Este es mi contexto, mi hermano, y pues me gusta aceptar lo que la Biblia dice de Cristo, y eso para mí así es. Gracias, mi hermano. Claro que sí. Espérame un segundito, sí, continúa ahí, por favor. Tú vendiste una mecha pequeña con la... Ok. Bueno, cuando nosotros nos vamos a Juan... Bueno, Josecito, bendito el nombre del Señor, claro, ¿no? Textos maravillosos, como toda la palabra de nuestro Señor.
¿sí? Dice el salmista en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad, ¿cierto? Y yo quisiera preguntarle a Josecito, estamos estudiando el Evangelio de Juan, voy apenas en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, ¿cierto? Y hasta el capítulo 6 nosotros nos encontramos con grandes hombres de la fe. Nos encontramos con Juan el Bautista, nos encontramos con Natanael, nos encontramos, Juan el Bautista estaba hablando del bautismo de Jesús y él exclama y dice, yo he dado testimonio, ¿cierto?, de que este es el Hijo de Dios, ¿sí? Y él relata el bautismo y nosotros sabemos que en el bautismo, en Mateo, en Marcos y en Lucas, hay un suceso, hay una escena en donde se escucha una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esa voz que se escucha del cielo, ¿de dónde proviene? Ok, bueno, cuando nosotros nos vamos, fíjense que el libro de Juan es un libro, como quien dice, mesiánico, igual al profeta Isaías. Fíjese usted aquí cuando el Señor habla en Juan capítulo 1, verso 33, dice así, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Cuando usted se lee ese texto bíblico, ese es un señal para Juan, una señal para Juan, que la paloma tenía que postrarse sobre su cabeza para que él descubriera quién era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y quién era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Pero no olvidemos, no omitamos los detalles, porque esa paloma es el Espíritu Santo, dice la palabra ahí. Exactamente. Sí. Entonces, cuando usted lee Juan 14, 17, se dará cuenta que el mismo Juan habla que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Juan 14, 17 es el mismo Cristo. Sí. ¿Seguro? Sí, yo lo voy a leer ahorita. Lo voy a leer ahorita. Dame Juan 14, 16. Juan 14, 16 y 17 la voy a leer. Sí. El problema es que nosotros no sumamos la palabra, pero hay que sumarla. Dice así, obvio. Juan 14, 16. Dice, sí. Y yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿A quiénes les decía esto? A sus discípulos. Fíjense bueno. Aquí, verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Sabemos bien que el que deja huérfanos solo es el Padre, ¿sí? ¿Qué dijo él en Mateo 28:20? Busque ahí la palabra, póngale cuidado, búsqueme, Josecito, el interlineal para la palabra huérfanos. Nosotros sabemos que la traducción para palabra huérfanos también se puede traducir desamparados o solos. Sí, pero ¿quién deja solo o desamparados? El Padre. Porque usted puede tener un porque yo puedo tener un amigo, alguien que me está ayudando, alguien que me está guiando, y si se va también me dejó solo y no necesariamente tiene que ser el padre. Pero no, la palabra huérfano proviene del padre o de la madre, de nadie más. No, mi hermano, pero la palabra que en griego encontramos allí, que en el momento no tengo presente cuál es esa palabra, pero sí tengo presente la definición. También se traduce para solos y desamparados. Es decir, que una traducción correcta podría decir, no os dejaré huérfanos, o no os dejaré desamparados, o no os dejaré solos. Búsquelo. Ahora, es muy tremendo y es muy bueno el verso que usted me acaba de citar, porque es un verso en donde nosotros vemos a las tres personas de la Trinidad. Así lo dice la palabra, y yo se lo voy a mostrar. Juan 14, 16 dice, que está hablando Jesucristo, recordemos, diciendo, yo rogaré al Padre, ¿sí? Entonces vemos a una persona rogándole a otra persona, en este caso, el Hijo, rogándole ¿a quién?
al Padre. Y dice, dice, y os dará otro consolador. Ya está metiendo otra persona, ¿sí? Para que esté con vosotros para siempre. Y resulta que si nosotros vamos, por ejemplo, al Apocalipsis, ¿qué pasó con Josecito? Se fue Josecito. Bueno, gloria a Dios. Ahí está Ronald Parece que se Yepe. fue. No, Ahí llegó Ronald Yepe. Bueno, vamos a continuar. sí, yo estoy escuchando, hermano Andrés. Lo que pasa es que tengo las manos aquí llenas de pintura, No pero aquí importa, estoy, aquí estoy. Ahí está Ronald Yepe gozando. Sí, ahí le hizo unos videos. Oiga, Ronald mi Yepe, hermano, bueno, ahí vemos. qué lástima Juan que se fue 14. Josecito. Sí, se fue. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador que estará con vosotros para siempre. Y mire qué tremendo lo que me dice el Apocalipsis 22:17. ¿Qué me dice el Apocalipsis 22:17? El Espíritu Santo. ¿Con quién está el Espíritu Santo? Con la esposa. ¿Sí? Hasta el fin de los tiempos, y está diciendo el Espíritu, y la esposa, ven. ¿A quién le está diciendo ven? Ven, mi hermano David. El Espíritu Santo, ¿a quién le está diciendo ven? Le dicen ven al esposo, ¿verdad? A el esposo. Exacto, a Jesús. Exacto, a Jesús. El mismo Jesús. A Jesucristo. El mismo Jesús. Donald Yepe, bueno, vamos a ver. Que no lo dejas hablar, y hablo No, un poco de tiempo. no lo estaba interfiriendo. Yo no sé por qué dice que no lo dejas hablar. Nadie estaba interfiriendo. No, así es el hombre. Entonces vamos en Juan capítulo 6, verso 36 en adelante. Escuche Ronald Yepe, escuche la palabra. En el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 36 en adelante, dice. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Memorícese ese pasaje, memorícese ese texto. Ronald Yepe, Jesucristo está hablando de su preexistencia. Jesucristo está diciendo, he descendido del cielo, pero ahí hay dos acciones. La primera acción es descender. Hay alguien que desciende, pero esa persona que desciende dice que viene a hacer la voluntad de otro que lo envía. Hay dos acciones, descender y enviar. Uno que desciende y otro que está enviando al que ha descendido. Y lo vamos a confirmar en versos posteriores. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. La pregunta, ¿quién envió a Jesucristo? La respuesta, verso 39, el Padre. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite el día postrero. Verso 40, reconfirmadísimo, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria al Señor. Verso 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, escuchen, no que alguno haya visto al Padre, ¿sí? Nosotros sabemos en el Evangelio de Juan, que Felipe le pregunta a Jesucristo, muéstranos al Padre. ¿Cierto? Muéstranos al Padre. Y Jesucristo le responde, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y el mismo texto, mi hermano, el mismo texto, en versos consecuentes, a usted le explica. Y Jesucristo le dice, porque es que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, revelando de nuevo
lo que dice en el capítulo 17 en cuanto a la unidad perfecta, porque Jesucristo en el capítulo 17, orando al Padre, dice lo mismo, que ellos estén en nosotros, ¿sí? Así como tú estás en mí y yo en ti, que ellos estén en nosotros, en unidad perfecta. Bendito el nombre del Señor. Dice, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Qué tremendo, otra vez la unidad perfecta. Y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Voy a citar, mi hermano, con el permiso de usted, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, la cena del Señor. Todos conocemos este pasaje, bendito el nombre del Señor. Y mire qué tremendo lo que dice, mire. Verso 16 del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahí hay un ejat, mi hermano. Eso es lo que quiere decir la palabra ejat, lo que acabo de leer. Como nosotros siendo tantos miembros, como nosotros siendo multitudes, como nosotros siendo millones, la iglesia de Cristo, contando los que ya viven para el Señor en su presencia, los que murieron a este mundo y viven en la presencia del Señor, contándolos a ellos, somos millones. ¿Cómo millones de personas podemos ser un cuerpo? Eso es un ejat. Eso es la unidad perfecta. Sigo leyendo en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Hoy en Juan, el discipulado. Verso 60, el capítulo 6. Ya vamos a terminar. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, otra vez de nuevo el texto hablándome de la preexistencia del Señor, al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Algunos usan esos textos para hablar de la predestinación, pero este no es el tema. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero confiesa su fe en Cristo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros
Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra declaración acerca de la identidad de Cristo. ¿Por parte de quién? Por parte de Pedro. Mi hermano se fue Ronald Yepe, por parte de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y ninguno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar, bendito su nombre. Bueno, mi hermano, le voy a hacer un adelanto, porque ya me voy a ir, ¿sí? Este live es muy cortico, pero le voy a hacer un adelanto. Y hablo directamente a los unicitarios. Si hay algún unicitario por aquí, vamos en el capítulo 7 de Juan, y en todo el texto hemos descubierto y hemos leído y hemos recibido revelación del Espíritu Santo en cuanto a qué, en cuanto a la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en ninguno de estos textos hemos encontrado que Jesucristo diga que Él es el Padre. Vamos a leer Juan 7, un pequeño spoiler, Juan 7, 28. Mire lo que dice. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo. ¿Cómo dice? No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Gloria al nombre del Señor. Y les voy a hacer otro pequeño spoiler. Juan 8, verso 42. Mire lo que dice Juan 8, verso 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no, escuche, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. La pregunta aquí es, mi hermano David, ¿quién envió a Jesucristo? Según lo que yo acabo de leer, mi hermano, según lo que yo acabo de leer, la palabra muy claramente me está diciendo, el Señor de sus labios me está diciendo y me está expresando que no viene de sí mismo. ¿Sí? Allí en el mismo capítulo 8 de Juan, verso 16 dice: no soy yo solo. ¿Y quién dice estas palabras? El Señor Jesucristo. No soy yo solo. Bendito el nombre del Señor. Entonces hemos terminado el capítulo 6. Ahí hablamos y traemos a la mesa un poco de lo que vamos a hablar ahorita, porque ahorita voy a volver a subir en el nombre de Jesús. Bueno, voy a hacer una oración, mi hermano, y me despido. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Dios Eterno, Señor, aquí estamos, Señor, aquí estamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, creyendo en tu palabra, Padre, creyendo en tu verdad, Señor, tu palabra es verdad. Gracias, Dios mío, gracias por darnos la oportunidad de meditar, de escudriñar tus santas escrituras, Señor, porque sabemos que toda herejía, que toda falsa doctrina, que todo engaño del enemigo es derribado por tu palabra, Santo Rey, que todo engaño del diablo es derribado, es refutado, es contrarrestado por el poder de tu verdad, de tu palabra, Señor. Gracias. Señor, en esta tarde, Dios mío, yo te pido que, como dicen las escrituras y como dijo este personaje, de nuestro interior corran ríos de agua viva. Permite que tu palabra haga mella en nuestro corazón. Permite que tu palabra se establezca como una semilla que eche raíz y dé fruto al 100 por 1 en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Señor, he orado en esta tarde, Dios mío, bendiciéndote a ti, Señor, exaltándote a ti, mi Dios y mi Rey, Padre, reconociendo que solo tú tienes la verdad, que solo tú tienes palabras de vida, así como lo dijo Pedro, que solo tú, Señor, tienes palabras que saltan para vida y vida eterna y vida en abundancia. Padre, gracias, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Para tu gloria orado,
en el nombre poderoso Amén, amén. de Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. Ahí me disculpo, hermano, que no pude estar presente. No, tranquilo. Estaba aquí pendiente, hermano. Gloria a Dios, no, el propósito, hermano, el propósito, vea, esos tiempos, yo le soy muy sincero, mi hermano, estos tiempos son de mucha bendición para mí, primeramente para mí, mi hermano. ¿Por qué? Porque no solamente estoy compartiendo la palabra de Dios, sino que también estoy avanzando en la lectura de la palabra de Dios, que usted sabe que es importante. Amén, Y amén. al mismo tiempo estamos destruyendo herejías, mi hermano, porque de esto se trata. Así es, Este personaje no se fue porque sí, porque le dio la gana, no. Este personaje se fue porque vio que aquí teníamos un fundamento, que aquí la teníamos clara, que aquí estudiamos la palabra del Señor, que no somos cualquier nuevo. Es que hay un espíritu de error, hermano, que los impulsa. Cuando ese espíritu de error nota que, porque es un espíritu de error quien nos dirige, cuando ese espíritu de error nota que hay poder de Dios en el lugar, se lo lleva, hermano. O si no, se alteran, como algunos por ahí. Pero sí, hermano, en definitiva, la verdad es que la palabra es innegable, hermano. Se tiene que ir a trabajar. Pues, mi hermano, voy a ir a trabajar un ratico, mi hermano, porque excelente, la verdad usted sabe que la palabra del Señor dice que el que no trabaje no coma, y sí necesito hacer un dinero. Yo sé que Dios me bendice un ratito en la moto, pero ahorita vuelvo, ahorita regreso, ya con el capítulo 7 de Juan, mi hermano. Amén, aleluya, que Dios sea capítulo 7. Bendiciéndolo, hermano, en su trabajo también. Y aquí a la gente que está, tal vez haya algunos escuchando, no sé, hay algunos escuchando. En el nombre de Jesús, no, pues hay dos personitas, mi hermano. Estamos, yo creo que estamos usted y yo, u otra persona, pero bendito el Señor, bendito Dios, no importa. Que sean ellos recibiendo de Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Sean uno, sean dos, sean tres. Dice la palabra del Señor, que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Ahí está Él, amén, amén. Oiga, mi hermano, si pillo con la que iba a salir. Sí, con la que iba a salir, con la de Juan el Bautista, diciendo que no, que eso simplemente era por testimonio o era por una profecía. Sí, es que eso es lo que sacan ellos siempre, omitiendo lo que en realidad dicen ustedes. De hecho, que no fue Juan el que escribió el libro, no fue Juan el Bautista que escribió ese libro, fue Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Y si hubiera sido profecía, tal vez la hubiera escrito Juan, ¿verdad? Juan el Bautista. Pero Juan está escribiendo el testimonio del Evangelio. No está escribiendo ninguna profecía, está dando el contexto de lo que ocurrió exactamente. Y ese fue el testimonio que dio Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista no era de los profetas como Zacarías, o sea, era el último de los profetas de ese orden, pero no venía profetizando como ellos, sino que él estaba profetizando que ya venía el Hijo, que el que venía directamente era el Hijo, porque él dio testimonio de que ese que vino era el Hijo de Dios. De eso dio testimonio Juan. No, y de hecho, mi hermano, padre, sino que era el Hijo de Dios. Es tremendo porque nosotros nos vamos a encontrar con el testimonio de, vea, hasta donde leí, hasta el último versículo que leí, ya llevábamos. Primero, el testimonio de Juan, ¿sí? Diciendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Llevábamos en el capítulo 1 el testimonio de Juan el Bautista, diciendo, doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Llevábamos el testimonio de Natanael, quien Jesucristo da testimonio de que es un verdadero israelita, y Natanael le dice, este es el Hijo de Dios. Llevamos el testimonio de Pedro, ¿sí? Allí diciendo en la confesión que Jesús, y lo voy a leer nuevamente, que Jesús es el Hijo de Dios. Y llevamos dentro del testimonio de Juan el Bautista, ¿cierto? Trayendo la referencia de los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Juan el Bautista habla y dice que él escuchó esa voz, y esa voz que le decía, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. O sea que ya llevamos un poco de testimonios.
Y vea lo que Y es dice que el también hay último un texto. asunto con Ronald, ¿verdad? Que es que Ronald tiene una postura Sí, diferente con respecto a los trinitarios, a los unicitarios. Porque sí. Ronald no es un unicitario normal. Es que él dice, Ay, la saludos, postura de Ronald. Ronald, Saludos, Ronald. que ya se fue, él se fue. La postura de Ronald es, o sea, él cree en la distinción que se hace en cuanto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero él cree que esa distinción se establece a partir de la encarnación. ¿Sí? Es decir, que él está creyendo en pocas palabras que Jesús es creado. ¿Sí? Porque Jesús, según ellos, según muchos unicitarios, no estoy diciendo que todos, según ellos, Jesús, ese Jesús en la carne, ¿sí? Ese es el Hijo, o sea, la carne. La carne viene siendo el Hijo, ¿sí? Un ser creado. Entonces, ¿dónde me dejan ese Jesús en la carne? Cuando, por ejemplo, le citamos lo que él dice, no vengo a hacer mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que ellos ya me están hablando de un Dios que humanamente es una persona distinta a ese Jesús divino. ¿Sí me hago entender, mi hermano? O sea, es una ensalada de conceptos que ni ellos mismos logran establecer un orden allí, sino que cuando uno les presenta ciertos versículos chocan. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que evadir, tienen que negar el texto, bendito el nombre del Señor, tienen que escapar, tienen que huir porque no tienen cómo fundamentarse, no tienen argumentos, se quedan sin argumentos. Fíjese lo que dice entonces Juan 6. Si es que en el caso de Ronald adopta la postura arriana, de hecho, porque Sí, ya creer que Jesús no es Dios, ya es una postura arriana, ¿verdad? Pero me impresiona, hermano, de que sean de la misma rama de los unicitarios. O sea, porque si usted se fija en la rama de los trinitarios, no hay, o sí hay, hermano, corríjame si estoy equivocado. Hay algunos trinitarios que no creen que Jesús es Dios. No, mira, hay unos que se hacen llamar trinitarios, Pero es que están los pero tripartistas. no son trinitarios. Como por ejemplo, los testigos de Jehová. No, ellos no son Ellos trinitarios. ellos dicen, y he hablado con varios, ellos dicen que ellos creen en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo a ustedes se lo imponen como un poder, como un viento, como algo que impulsa. ¿Sí me entiendes? Como una cosa, ¿sí? Como una cosa ahí. Y en cuanto a Jesucristo, ellos creen que es un hombre común y corriente y lo ponen en la eternidad como un Dios pequeño. Y de hecho se atreven a decir o insinúan que es el arcángel Miguel. Entonces mírese qué locuras. Es una doctrina que ellos dicen. Ellos dicen ser trinitarios, pero no, ellos no tienen nada de trinitarios. No tienen nada de trinitarios. Sí, es como los mormones, que los mormones también dicen ser trinitarios, pero en realidad lo que son ellos es politeístas, que creen en muchísimos dioses. Pero fíjese usted, mi hermano, y los que me están escuchando, que los mormones en su politeísmo, en su triteísmo, porque ellos dicen que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro, pero en cuanto a diferencias establecen que son distintas deidades, mientras que nosotros los trinitarios, nosotros establecemos que es un solo Dios que subsiste en tres personas distintas. Sí, solo que ellos, los mormones, dicen que son dioses separados. Ellos sí son los que dicen que son dioses separados. Pero mire mi hermano qué tremendo, y qué contradictorio, porque mientras que los unicitarios nos están diciendo a nosotros que nosotros somos triteístas, sí, y nos están comparando con los mormones en cuanto al politeísmo, quienes se parecen más a los mormones en cuanto a su doctrina es la doctrina de la unicidad, ¿sí? Y claramente acá los que me están escuchando, aquí en este canal, hace no mucho yo subí un video acerca de esto, el libro de los mormones, libro de Mosiah, capítulo 15, si no estoy mal, versículo del 1 al 5, léalo usted en su casa y dése cuenta por usted mismo, conforme a lo que lee, cómo están hablando en el libro del mormón. De hecho, en el libro de Nefi es que sale especialmente
los versículos, porque no solamente es un versículo, salen varios versículos donde dice de que Jesús es el Padre y que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Que Jesús mismo dijo, bautícense en mi nombre, si no, no serán salvos. En el libro de Nefi de los mormones. Hermano, tremendo. Y a lo que quería yo llegar, y es un versículo que yo comparto, que he compartido mucho, mi hermano. Y este señor se fue, Josecito se fue, bendito el nombre del Señor. Yo quería llevarlo a Primera de Juan. Primera de Juan, un versículo que hemos citado mucho. Primera de Juan dice lo siguiente. Escuchen todos los que están en este live. Primera de Juan, capítulo 4, verso 14 y verso 15. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos. Mire, fíjese bien, ¿cuál es la predicación de los apóstoles? ¿Qué es lo que ellos confiesan? ¿Qué es lo que ellos proclaman delante de los hombres? ¿Cómo muestran a Jesucristo? ¿Cuál es ese evangelio? Y fíjese en lo que le estoy leyendo. Versículo 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Verso 15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Punto, amén, amén y aleluya. Mi hermano, entonces, ¿qué tenemos que confesar nosotros para que Dios permanezca en nosotros y para que nosotros permanezcamos en Dios? Que Jesús es el Hijo de Dios. Lo dice Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 14 y verso 15, para que los que están escuchando se aprendan esos textos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que confesar nosotros? Que Jesús es el Hijo de Dios. Mira lo que dice versos anteriores. Dice, verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en él. Bendito el nombre del Señor. Pero esto no solamente lo decía Juan. Les quiero leer, por ejemplo, lo que dice Romanos 8, para que apunten el texto. Romanos 8, versículo 3. Mira qué tremendo lo que dice. ¿Quién se manifestó en carne? Preguntan los unicitarios. ¿Quién se manifestó en carne? Porque hay un verso que el unicitarismo usa mucho y es Primera de Timoteo 3:16, que dice, Dios fue manifestado en carne. Aleluya, lo creemos. Dios se manifestó en carne. Pero, ¿quién se manifestó en carne? ¿El Padre? Lo que ellos llaman el modo Padre o el modo Hijo. ¿Quién se manifestó en carne? El Padre, ellos dicen, mi hermano, ellos dicen que fue el Padre, pero en modo Hijo, ¿cierto? Pero la palabra no nos dice eso. La palabra de lleno nos está diciendo que quien se manifestó en carne fue el Hijo, enviado por el Padre. Les voy a leer Romanos 8:3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, acá están hablando del Padre, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿qué dice? El Padre envió ¿a quién? A su Hijo en semejanza de carne. ¿A quién envió el Padre? Al Hijo. ¿Quién se manifestó en carne? El Hijo. Lo está diciendo la palabra muy claramente. Bendito el nombre del Señor. Y si no creen, vamos a ver qué dice Hebreos 10:5. Y ya con esto me voy, mi hermano, y ahorita continúo. Hebreos 10:5. Habla esto es un texto, mi hermano, que habla de la preexistencia de Cristo. Y mire lo que dice, qué tremendo. Capítulo 10 de la carta a los Hebreos, verso 5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién estaba entrando en el mundo, mi hermano? En ese texto. ¿Quién estaba entrando en el mundo? El mismo Jesús, el Verbo que se encarnaba, mi hermano. Y dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
Gloria al Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto en cuanto a la preexistencia? Que Él viene y cuando está entrando en el mundo, Él expresa al Padre diciéndole, me preparaste cuerpo. ¿Quién le preparó cuerpo a Jesucristo? El Padre. No hay de otra. Mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente. David, ahorita me vuelvo a conectar. Ahorita me conecto otro ratico. Dios te bendiga grandemente y a los que están. En el nombre de Jesús, bendiciones para todos.